tal? ¿Qué hay de nuevo? Bien, amor. Aquí estudiando para un parcial de literatura universal que tengo para mañana. Sí, ¿y eso? ¿Qué hay que hacer? Tengo que narrarle a la profesora todo desde el principio hasta el final. O sea, antes y después de Cristo. Ujú. ¿Y no sabes nada? No, solamente sé lo del último siglo. O sea, el siglo XXI. Ajá. Ah, bueno, pero entonces es fácil. Toda la historia yo te la narro, ¿vale? Vale. Lo que sucede antes del nacimiento de Jesús. Todo comienza en el siglo X.000, en la era cuaternaria o antropozoica, la cual dura alrededor de 1.000.000 de años. Esta era se caracterizó por las glaciaciones, fenómeno por el cual una gran parte del planeta se cubrió con una inmensa capa de hielo. Apareció el hombre, catalogado como el Homo sapiens, dejando las primeras pinturas de la historia de la humanidad. Seguido, en el siglo 200, llegan los primeros habitantes a América. La teoría del poblamiento tardío, los paloamericanos entraron al continente durante la última glaciación, que permitió el paso hacia el Nuevo Mundo a través de Beringia. Pero para el siglo XXI, en Oriente, en China ya se había desarrollado la literatura, se remota desde los más antiguos archivos oficiales dinásticos conservados hasta las obras de ficción surgidas durante la dinastía Ming. Para el siglo XV aparece el Ramayana. Es un texto épico que forma parte de los textos sagrados de la cultura hindú. En el siglo XIII a.C. aparece la Ilíada, es una epopeya griega atribuida tradicionalmente a Homero, compuesta en hexámetros dactílicos, consta de 15.693 versos y su trama radica en la cólera de Aquiles, narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 10º y último año de la guerra de Troya y su título deriva del nombre griego Ilión. En el siglo XII, en Egipto, aparece el cuento antiguo. Entonces en el siglo XI a.C. es que aparece el Mahabharata, que es el texto extenso, épico y mitológico de la India, ¿cierto? Sí, es por esto que aparece nuevamente el poeta griego Homero, pero con la Odisea. Es un poema épico griego compuesto por 24 cantos que narra la de vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo. En el siglo VI a.C. aparece el Shekín, es el libro sagrado de la China y reúne todos los relatos sobre la creación del mundo en Oriente. En el siglo V, para este siglo, nace la escritura en Occidente. Al mismo tiempo, aparece el teatro griego con sus primeras representaciones al dios Dionisio, hijo de Zeus. También aparecen los grandes pensadores de Grecia como Sócrates, Aristóteles y Platón, con sus discursos sobre la razón, la creación del mundo y la filosofía de las cosas. En el siglo II a.C., el teatro en Roma se realizaba al aire libre y se construyeron grandes escenarios en donde los espectadores estaban sentados alrededor de la tarima en unas escalinatas. En el siglo I aparece el Imperio Romano, en el tercer periodo de civilización romana, en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. En este mismo siglo surge la epopeya latina La Eneida, escrita por Virgilio en forma de encargo al emperador Augusto con el fin de glorificar el imperio atribuyéndole un origen mítico. Este periodo de la humanidad termina con el nacimiento de Cristo y es ahí donde comienza una nueva era para el mundo. ¿Y entonces qué sucede después del nacimiento de Jesús? 13 siglos después del nacimiento de Jesús aparece la Divina Comedia. Es un poema escrito por Dante Alighieri. Se le desconoce la fecha exacta en la que pudo ser escrito, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1307, el purgatorio entre 1308 a 1313 y por último el paraíso entre 1313 a 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Nace también los Cantares de Gesta,
Es el nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media o una manifestación literaria extensa permaneciente a la épica que narra las hazañas de un héroe, cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad durante el medioevo. Y por último, en el mismo siglo aparece Las Mil y una Noche. Es una célebre recopilación medieval en lengua árabe de cuentos tradicionales del Oriente Medio, que utiliza en estas formas el relato enmarcado. ¿Y cuándo termina el oscurantismo? Cabe resaltar que el oscurantismo comienza en el siglo V y finaliza en este siglo XIV del medioevo, y fue el periodo histórico de la civilización occidental en la cual se evitó la práctica deliberada de determinados hechos y conocimientos que fuesen difundidos a la población. Aparecen las novelas de caballería en el siglo XV, escritas en prosa de gran éxito y popularidad en España. Estas novelas revelaban las hazañas o proezas de un caballero. Siglo XVI después de Cristo, época renacentista, es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. En este mismo siglo también aparece Don Quijote de la Mancha. Es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. En este mismo siglo surgen los géneros literarios y la promulgación de muchos autores. En el siglo XVII, época barroca, fue un periodo de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir el arte. También fue una época con grandes adelantos científicos. En este siglo aparece el cuento infantil, con cuentos como La Cenicienta y El gato con botas. Al siglo XVIII se le conoce como la época neoclásica, que se denominó así por la forma negativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes. Surgen los cuentos con gran trascendencia infantil, como los cuentos de los hermanos Grimm. En el siglo XIX hay dos momentos importantes: el romántico y el realista. En el romántico se dieron movimientos como lo de la novela y la lírica romántica, y la realista por relatar hechos que constaban de la verdad y de lo que se estaba viviendo. Entonces sí ves, porque ya en el siglo XXI hay tantos movimientos literarios y tantos géneros como los que han aparecido. Ah, entonces está la moderna, la posmoderna y la contemporánea. Esas son las tres etapas en las que se divide el siglo XXI. Ya entendí. Y hay movimientos como el cubismo, el puntillismo o el existencialismo y otra cantidad más de géneros que han aparecido en este siglo. Pero es porque antes, como ya toda la historia que te he narrado, todo lo que venía desde antes, y por eso tenemos lo de ahora. Ah, bueno, amor, gracias. ¿Sabes qué? Sí, voy a sacar 5 en mi parcial.